Un minuto pasó de las 11 de la mañana, iniciamos un nuevo bloque aquí en Que No Se Te Escape. Como lo indica la cortina, es momento de la columna de Ciencia Vecina, la columna de la comunidad científica para Bachasca, columna que nos trae un columnista cada semana, esta columna rotativa. Vamos a presentar a la expositora de hoy, que es Sofía Caballero Menas. Ella es becaria del CONICET en el Centro de Estudios Avanzados y especialista en lingüística. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofi? Buen día. Buen día, muchas gracias. Por favor, gracias a vos por llegarte. Primera vez acá, si no me equivoco. Primera vez. Primera vez, bien ahí. Qué bueno que la comunidad siga trayendo gente nueva. Bueno, vos me sabrás decir, en caso de que esté equivocado, tu columna en este caso trata el abordaje etnográfico y lingüístico del trabajo de intérpretes en lengua de señas, lo que es Argentina-español. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Bien, bueno, me interesa cómo aborda la lingüística, que está más que nada, al menos desde mi lugar de estudio, vinculada a la oralidad, el lenguaje de señas. Bueno, arrancamos con lo más básico, que es lengua de señas argentina y no lenguaje. Esa es una distinción bastante terminológica, bastante básica, que es incluso una bandera de lucha de la comunidad sorda internacional, particularmente argentina, Sí. que es... y bueno, y que justamente la lingüística de la lengua de señas creo que es una de las primeras discusiones que aborda, es darle entidad de lengua, o sea, estatus de lengua a las lenguas de señas en general al mismo nivel que las lenguas orales, ¿no? Bien. Entonces, la disciplina de la lingüística de la lengua de señas arranca aproximadamente en los años 60 y trabaja justamente con esta problemática, porque históricamente, y creo que todavía es un sentido común que circula, que las lenguas de señas no son lenguas, son mímicas, son un lenguaje asimilado a un código, digamos, Sí, o como un dialecto, ponele. algo así, como algo más no tan abstracto, como una cuestión más así. Entonces, yo soy licenciada en letras, Sí. en la especialidad de lingüística, y empecé a trabajar desde el momento de la realización de la tesis de licenciatura, empecé a abordar, digamos, el estudio de la lingüística Del lenguaje de señas. de la lengua de señas. lengua de señas argentina. Sí, sí, porque me corrijo. Sí, claro, es como toda lengua, no es una lengua universal, entonces suele haber una lengua por país. Hay Sí. algunos países que tienen más de una lengua de señas. La lengua del territorio de acá de Argentina se llama lengua de señas argentina. Bien. Y que de hecho ha sido reconocida por ley hace poquito, en el 2023, que se sancionó la ley nacional de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Perfecto, o sea que hasta el 2023 no había una lengua de señas reconocida nacionalmente. Reconocida, exactamente. De hecho, es también a nivel nacional y a nivel internacional, una lucha de las comunidades sordas es justamente el reconocimiento legal de sus lenguas, porque es una herramienta más para, digamos, contrarrestar justamente todo esto, este desconocimiento que deriva o sea, pensemos que cuando hablamos de lenguas, hablamos de hablantes también, en este caso de señantes. Y el hecho de no darle entidad de lengua también implica, por otras cuestiones también, pero hace que estas comunidades son comunidades oprimidas. Sí, invisibilizadas, minorizadas, y la lengua de señas argentina también vehiculiza toda... no solamente es una identidad, sino también una cultura, una historia propia de esas comunidades. ¿Se sabe, imagino que sí, pero tenés idea más o menos de hace cuánto la comunidad venía luchando para que se institucionalizara, se le diera el visto bueno a... Sí, particularmente en Argentina, o sea... Sí, te consulto por Argentina. Sí. Sí, porque hay, por supuesto, hay distintas lenguas en cada territorio. Exactamente. En Argentina, como la consolidación de la lucha específica en la búsqueda del reconocimiento legal es a partir fueron más o menos 15 años de campaña. Ok. Se presentaron aproximadamente 7 proyectos de ley. Sí. Y recién,
a través de un proyecto que se llamó el planteo de la ley federal, que se dio a partir de 2020 y guiado también, creo que esto tampoco es algo muy conocido, pero la comunidad sorda se organiza en instituciones, tiene una organización regional y a nivel federal también en asociaciones, que además todas las asociaciones responden a la Confederación Argentina de Sordos, que es a nivel nacional, que a su vez responde a una organización internacional, que es la Federación Mundial de Sordos. Entonces, como que hay toda una organización política. Bueno, la CAS, que es esta Confederación Argentina de Sordos, llevó adelante todas las campañas, pero bueno, fue muy fuerte la última. Así que bueno, realmente fue muy largo el trayecto hasta que hubo reconocimiento. Y ahí el rol de la lingüística de la lengua de señas, de la disciplina y de bueno, sus representantes también, tiene un rol muy importante porque justamente frente al desconocimiento, brindar como las herramientas científicas, digamos, para validar el estatus de lengua. Claro, de lengua. fue clave en la elaboración del proyecto. Exactamente. Sí. Bien, ¿y por qué se tardó tanto? ¿Había que reescribirlo? ¿Se mandaba? ¿O era simplemente una decisión del poder de turno? ¿No? Sí, cajonear el proyecto. En realidad, bueno, un poco el panorama es que esto se cruza mucho con el ámbito de la discapacidad, ¿no? Sí. Sí, está directamente vinculado, diría yo. Claro, pero la comunidad sorda, o sea, primero voy a decir algo que es que, bueno, yo soy lingüista y trabajo en conjunto con esta comunidad, no vengo a hablar por ellos, que es contar un poco qué es lo que hago yo, pero de hecho este septiembre, o sea, los septiembres son septiembres azules, que es el color que representa a la comunidad sorda, y es el lema general es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso tenerlo en mente primero, pero la comunidad sorda es una comunidad que se autodefine y se autopercibe como una comunidad lingüística minoritaria. Entonces, históricamente, acá en Argentina y en el mundo, se ha percibido, o sea, hay dos grandes paradigmas en tensión, que son el paradigma de la discapacidad, de la medicalización, del déficit, y el paradigma antropológico o comunitario, lingüístico. Desde un paradigma se ve a la persona sorda como una persona con discapacidad, con déficit, con algo a arreglar, con una falta, que es la falta de audición, y con la necesidad la idea de la normalización no solamente tiene que ver con las personas sordas, digamos, en general, como buscar que sean normales, buscar que se les arregle, digamos. Y por otro lado, el surgimiento con estas disciplinas, como con base en los derechos humanos básicamente, se ve a la persona sorda como una persona completa que expresa su facultad del lenguaje de otra manera. Que es una lengua visoespacial, que tiene las mismas características que las lenguas orales. No todo, o sea, cumple con las mismas, como los cumple con las normativas, claro, de la exacto, de lo que sería una lengua, pero tiene otras características, sobre todo el uso del cuerpo y del espacio, ¿no? Entonces, la persona sorda, señante de la LCA, militante, digamos, de todas estas cuestiones, trata de correrse del paradigma de la discapacidad. Entonces, en esta ley, por ejemplo, muchas veces, como en los proyectos anteriores, se mezclaban, porque hay gente que por ahí desconoce el tema y lo mismo trata de ayudar, ¿no? Entonces, todo este paradigma de la ayuda es algo que genera mucho rechazo en la comunidad sorda, no es ayuda lo que queremos validar nuestra identidad, que implica una cultura, esto que te decía, una organización política, una historia propia, incluso en todo el territorio, y bueno, que ahora creo que también se ha facilitado mucho por el tema de la virtualidad, el uso de la virtualidad. Pero sucede que muchas veces en esos proyectos de ley anterior se metía siempre esta visión de capacitista, ¿no? Como de pensarlos como, incluso usando terminología médica como hipoacúsico, que es algo totalmente distinto. Que
no creas, porque incluso en esta cuestión de usar la terminología correcta o adecuada, viste, a veces como a decir, quizás es más correcto decir hipoacúsico. Y no, hipoacúsico responde a una terminología médica, Claro. determina cuánto escuchas o no. Ujú. Y las personas sordas, como su elección es llamarse eso, Personas sordas. Eh, Eso puede derivar de una hipoacusia, como no. no importa, digamos, porque, o sea, en No, pero te realidad, lo pregunto porque yo te decía que es algo totalmente diferente la en hipoacusia de ser realidad sordo y vos me decías que no necesariamente. hipoacusia es que Que tenés baja audición. baja audición. ¿No? Entonces, en teoría, digamos, como las personas que forman parte de la comunidad sorda no miden cuánto escuchas o cuánto Claro. no. ¿Entendés? Tiene que ver con una cuestión identitaria y de uso, y como de ese uso de la lengua, que desde la lingüística sabemos que o sea, una lengua implica toda una construcción identitaria, cultural y también un desarrollo cognitivo, y también la lengua es para todo, no es solamente para pensar, es para comunicarse, para divertirse, para jugar, para expresarse. Entonces todo eso tiene que ver, digamos, con este reclamo de la comunidad. Bien. Y en el caso tuyo, bueno, hablamos un poquito de lo que es la historia, Dale. lo que es la lengua de señas argentina, que está bueno empezar por ahí para distinguirlo, porque por ahí uno que no está, yo por ejemplo, que no estaba tan empapado en el tema, no desconoce o usa mal la terminología. Hablamos de lenguaje de señas, que es algo más abarcativo, más general, No es, digamos, o que no es tal cosa. Claro, no es tal cosa, no hay No lenguaje. existe tal No concepto. existe tal concepto. Una vez ya introducidos en lo que es Ujú. el concepto sobre el cual, o el elemento sobre el cual se trabaja, tu investigación va por los intérpretes de esa Exactamente. lengua. Bueno, te cuento un poco como en realidad te comentaba recién, el título que compartiste recién está todavía en estadio de proyecto. Yo recién Ujú. este año obtuve la beca doctoral de CONICET. Qué Con añito para obtener la beca. Absolutamente. No creía que iba a suceder, así que bueno, empiezo este año el doctorado en lingüística. Y un poco que esta investigación, que es sobre la labor de las intérpretes, son en su mayoría mujeres. Bien. Pero bueno, hay Hay algunos varones de todo, también. sí. Pero como un comentario al margen, también todo son trabajos que son feminizados también en general, Ujú. porque también se tocan un poco con las tareas de cuidado, aunque no deberían, ¿no? Pero está esa cuestión. Se mete Se un poco mete. el capacitismo de vuelta. Sí, totalmente. Bueno, esto es como un punto de partida. Mi intención es hacer un poco, poner el foco en la accesibilidad. O sea, de hecho, la convocatoria a la que yo me presento tenía que ver con accesibilidad, el tema estratégico. Y mi idea es un poco, se habla mucho en el ámbito de la interpretación y a partir de la demanda de la comunidad sorda de brindar accesibilidad de calidad, ¿no? Entonces, por ahí eso aparece en todos lados y yo me empecé a preguntar qué significa la calidad en este contexto, ¿no? Como a qué va esa demanda, porque si bien hay reglamentación y hay normativas sobre la accesibilidad, como el derecho el acceso a la información, por ejemplo, el derecho a la información pública, Sí. no está muy claro cuáles serían los parámetros de calidad. Entonces, como un poco preguntarme y preguntar, digamos, cuáles son los sentidos que otorgan los actores de este espacio, que sería la comunidad sorda por un lado, y las asociaciones o las personas que ejercen como intérpretes de lengua de señas lengua de señas argentina español, que sería el par de idiomas. Un poco eso y otro poco, y vinculado por supuesto con esto de la calidad, o sea, son como dos núcleos problemáticos. Preguntar un poco, porque con respecto a la situación de los intérpretes, ¿cuál es su formación? ¿Cómo llegan a esas formaciones? ¿Qué herramientas hay para que justamente brinden accesibilidad? Un poco te cuento mi trayectoria para cómo llego, Para digamos, a elaborarlo esto. un poco, exactamente.
Yo me recibí de la licenciatura en letras, Sí. con orientación en lingüística, y cuando decido hacer mi trabajo final, bueno, me interesé por la lengua de señas argentina, y para ello, para empezar a trabajar ahí, me contacto con quien es hoy mi directora y mentora, que es la doctora Martínez, que es de Buenos Aires, y empiezo a trabajar en su equipo de investigación bajo un planteo que es primero básico, que es no podés, ético, ¿no? Como no podés trabajar sobre una lengua que no conoces, y más en este caso teniendo en cuenta que es una comunidad minorizada, que es una comunidad históricamente oprimida, justamente para no reproducir desde la academia estas mismas violencias epistemológicas, ¿no? Entonces, a través de la formación que tiene ella, me transmite una forma de trabajar que tiene que ver eso con el conocimiento de la lengua, y también con una, esto remite a la primera parte del título de este proyecto, que es el abordaje desde la lingüística, pero una lingüística etnográfica, ¿no? Porque es trabajar con una comunidad, no es me quedo en mi casa viendo un video y haciendo, no, hay que ir, hay que hacer trabajo de campo. Trabajo antropológico. Trabajo antropológico, por supuesto. Que de hecho, cuando termino esa primera investigación, empecé a estudiar, que sigo todavía, pero bueno, la maestría en antropología, justamente para digamos, ese trabajo, claro. Claro, para que haya un sostenimiento académico interdisciplinario. Exactamente. De como una lingüística antropológica, también es una lingüística de tipo funcional, o sea, no es formalista, no es estructuralista, sino como es un enfoque de lengua en uso. Sí. Entonces sí o sí hay que estar en contacto y bueno, trabajando y respetando, por supuesto, las demandas de la comunidad, ¿no? Y la demanda de la comunidad en ese momento, y que creo que sí es bastante actual, es que no hay intérpretes formados, no hay formaciones de intérpretes. O sea, de hecho, hasta el día de hoy, las formaciones universitarias para intérpretes de lengua de señas argentina-español son escasas, son en 3 o 4 universidades, se abren por cohorte, no son formaciones permanentes. Entonces, cuando yo empiezo también, como un poco a cambio en esa situación, se me pide que tengo que tener el mismo nivel de lengua que puede llegar a tener un intérprete. Entonces yo me empiezo a formar como intérprete, empiezo a hacer incluso prácticas, y luego, bueno, por suerte me gustó, así que termino siendo mi otra profesión, porque también terminé estudiando, gracias a la excepcionalidad pedagógica de la pandemia, pude hacer la formación universitaria para ser intérprete en Villa María. Bien. Así que también me recibí de eso, y un poco que ahí el hecho de digamos, tener una formación en lingüística, en antropología, en estar ahí presente en el campo, y de pronto empezar a trabajar como intérprete, y particularmente en el ámbito académico y después en el ámbito político, me hizo como ver todas estas cuestiones con relación a la escasa formación. Para entrar a la facultad no tenés que saber la lengua, cuando, por ejemplo, si vos estudias para ser intérprete de inglés-español, tenés que ser traductor primero, o sea, primero entrar con una competencia altísima en inglés, por ejemplo, o en el otro idioma, hacer los 5 años, ser traductor, y después hacer una formación en interpretación. Y para este caso no hace falta que sepas lengua de señas argentina para entrar, o muy básico, entonces vas aprendiendo la lengua a medida que vas aprendiendo a ser intérprete. ¿Y eso por qué hay alguna disposición puntual, que es por ahí la falta de formación general que hay de intérprete? Yo creo que tiene que ver justamente con esto que hablábamos al principio. No hay hay como una desvalorización por ahí de la lengua misma. Sí. Entonces eso impacta directamente en los profesionales de la lengua. Mucho prejuicio, y también pensar que es una profesión muy nueva, a pesar de que la traducción y la interpretación son tan antiguos como la humanidad, creo. Como el propio lenguaje, como el propio lenguaje oral. Exactamente. La profesión de intérprete de lengua de señas es
muy nueva. Hasta hace no tanto tiempo, quienes actuaban como intérpretes son las personas del núcleo íntimo de la persona sorda. Claro. Como alguien que, una familia, un madre, un padre, un hijo, un amigo que supiera y que hacía lo que podía, porque Claro, no eran profesionales. y hablamos de un lenguaje particular, totalmente propio de la Casero, persona exactamente. que se hacía entender como se hace entender, no sé, un niño que todavía no aprendió a desarrollar su oralidad. Sí, como una cuestión bastante casera y rústica y además sin la formación profesional de las personas que implica, por ejemplo, la confidencialidad o que vos digas la fidelidad a lo que está diciendo el mensaje. Muchas veces está esto de, bueno, después te explico. Como una accesibilidad totalmente negada y que redunda también en violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces también es eso, es una profesión que es reciente, que recién se está estableciendo, como se está fortaleciendo en cuanto a este tipo de principios de ética profesional. Entonces todo eso también impacta en qué tipo de formación hay. Y de que no hay profesionales titulados, hasta hace muy poco no había carreras tampoco. Entonces como también es todo un proceso muy reciente, pero bueno, son problemáticas reales. El hecho, lo que me interesa también abordar en este trabajo es que por suerte, digamos, bueno, ahora creo que estamos yendo un poco se está retrocediendo, pero en el avance en la conquista de derechos, por ejemplo, en la ley de medios, en la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, se establecen ciertas cuestiones con respecto al acceso a la información pública. Sí. Que hicieron que, por ejemplo, a partir de 2010, o sea, es muy reciente, se empiezan a transmitir, transmisiones como, por ejemplo, las de las cadenas nacionales, empezaron a tener intérpretes. Exacto, interpretación en simultáneo. Sí. Recién ahí, pensá que la demanda de la comunidad sorda es, yo también soy ciudadano, yo también pago los impuestos y vivo acá, ¿por qué no puedo acceder a esta información que es para toda la ciudadanía? Uh-huh. Incluso como un concepto de ciudadanía de segunda, ¿no? Como a mí ni siquiera me llega esa información. Entonces, a partir de esa demanda es que se logra conquistar esos espacios de a poco. Incluso, por ejemplo, acá en Córdoba, recién en fines de 2021 se empiezan a interpretar las sesiones de la legislatura. O sea, es todo muy reciente. Entonces, como la tensión que puedo ver y que, bueno, será parte de esta investigación y de este proceso es qué herramientas tienen esas personas que llegan. O sea, se conquistó un lugar para el que no había preparación. Porque nunca antes se interpretaron discursos de ese nivel académico, de ese nivel político. Entonces también hay una complejidad práctica. Interpretar en simultáneo de por sí es complejísimo. Como escuchar en una lengua, reformular y sacarlo en otra lengua a una diferencia de segundos es una actividad cognitiva desgastante y complejísima. Si ponemos un ejemplo a nivel oral, cuando, no sé, en las entradas de premios, ponele que hay algunos que van traduciendo al español lo que los otros dicen en inglés casi automáticamente o con muy poquitos segundos, estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo. Donde hay una implicación gestual, además. Además de poner el cuerpo. Sí, me parece que todavía es mucho más desgastante. Y en este terreno inexplorado también a nivel formativo. O sea, es todo campo. Es todo, exactamente. Entonces, bueno, mis ganas tienen que ver con buscar, bueno, particularmente yendo, el abordaje es etnográfico y lingüístico y tiene que ver específicamente el recorte, tiene que ver con la interpretación simultánea en este tipo de espacios, como legislativo, ejecutivo, pero en la parte más lingüística, más gramatical, que tiene que ver un poco con mi formación, ver qué estrategias están pudiendo usar estos intérpretes con respecto a las referencias, que se usa mucho la referencia espacial. Como es una lengua espacial, la gramática también tiene implicancias espaciales,
Me interesa eso, Sí. porque yo es algo que yo no lo logro interpretar, no lo logro percibir al momento de ver un intérprete. Claro. La implicancia espacial, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de Sí, espacio. es vaya. tridimensional. Sí, La lengua, sí. o sea, la gramática de la lengua de señas es tridimensional. Ocurren cuestiones simples como decir, por ejemplo, si yo hablo de, no sé, están hablando del gobierno nacional, lo ubico y digo gobierno nacional y lo ubico, no sé, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, Sí. lo digo, lo menciono una sola vez y después, cuando tengo, o sea, cuando se vuelve en el mismo discurso, se vuelve a hablar de lo mismo, yo sencillamente puedo señalar. Y ya está establecido ese referente. Está establecido que siempre el gobierno nacional es hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, puede Perdón. ser, digamos, como justo, de hecho, eso lo tenemos establecido Sí, como sí. equipo, como equipo en la legislatura, que sí, que entonces, incluso como algo que viene de allá o sea, o se dirige espacialmente a ese lugar, va a ser mención. También se puede superponer, porque puedo estar hablando de muchísimas entidades o personas, pero bueno, es una estrategia que se usa como la referencia en el espacio para establecer coherencia y cohesión del discurso. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco por el lado de qué estrategias hay, qué se usan. También es cierto que no hablamos solo de intérpretes, sino de equipos de interpretación, porque siempre hay personas sordas involucradas en estos equipos, que son asesores técnicos como interlingüísticos e intercultural. Siempre está ahí, siempre Claro. trabajas con una persona sorda. Y es que la necesitas. La necesitas, porque por ejemplo, usualmente un intérprete interpreta a su lengua. Claro. Escucha en inglés e interpreta el español, por ejemplo. Y nosotras sí o sí tenemos que hacerlo a nuestra segunda lengua. Entonces tenemos siempre a una persona sorda que también está formada y capacitada para trabajar en ese equipo, Sí. que nos está asesorando en vivo también, ¿no? Como a veces dije algo, lo dije mal, me lo dice, lo tomo para la siguiente. Es como es muy complejo todo lo que sucede en ese momento. Entonces un poco la idea era ver qué estrategias están usando. Sí es cierto, digamos, que el hecho de los equipos empíricos, digamos, que sencillamente por el hecho de estar trabajando y formándose y trabajando en conjunto con la comunidad sorda, logran mejores estrategias que equipos que no tienen o intérpretes que recién se están recibiendo, por ejemplo. Entonces ver si hay alguna posibilidad de identificar esas estrategias y buscar alguna especie de transposición didáctica para llevarla a las formaciones como para que pueda haber un poco de conocimiento previo antes de ingresar a este tipo de espacios que son tan técnicos y tan complejos. Bien. Más o menos por ahí. Sí, sí, bueno, lo que queda después, al menos lo que yo logro interpretar es lo poco explorado que está el campo y todo lo que tiene para abarcar y para seguir descubriendo. Me parece que es algo que va a ir. Sí, totalmente. Realmente hay una vacancia muy grande en todos estos estudios, no solo de la gramática de lengua. O sea, si bien es una disciplina que acá en Argentina, desde el 94 más o menos, con una lingüista pionera que es María Mazzone, Sí. se vienen haciendo investigaciones, realmente son muy poquitas. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, eso es como un trabajo que implica mucho compromiso, militancia. También no es como trabajar con una lengua como el inglés o con una obra literaria, no es el mismo trabajo, no es mejor ni peor, sencillamente requiere un compromiso. No se puede comparar. No se puede comparar. Entonces supongo que eso también, bueno, eso te requiere un poco más de trabajo y un poco más de compromiso, que no todo el mundo está tampoco dispuesto a hacerlo. Bien, y dentro de estas preguntas que realizabas, ¿lograste por ahí alguna conclusión puntual o todavía eso crees que está en desarrollo? No, está en desarrollo. O sea, mis hipótesis son justamente eso, como decir que este tipo de formaciones necesitan también mucho trabajo. Es todo muy incipiente y necesitamos como reforzar la formación de intérpretes, exigir un poco más por ejemplo, esto que te decía, como si bien no se puede poner como la universidad es pública, no podés poner un cupo o decir, bueno, solamente puede entrar esta determinada persona, pero sí se puede poner, por ejemplo, eso, el requerimiento de un cierto nivel de lengua, y que vos en la carrera puedas aprender
la profesión de intérprete, no la lengua. Claro. Bueno, cuestiones así que creo que son importantes de revisar y también que impactan directamente en el tema de la calidad, porque la accesibilidad muchas veces, por ejemplo, desde como la lectura de cierta normativa o como desde el Estado por ahí se cree que es, bueno, listo, si yo pongo un intérprete que no sé quién es, que no sé cómo se formó, que no sé con quién trabaja, porque no importa, porque te llaman y llaman a cualquiera que se ponga una remera negra y se mueva, Claro. porque hay tanto desconocimiento que es como, bueno, desde actores estatales un poco se ve esa actitud. Sí, de hecho, mira, linkeo un poco con lo que pasó hoy en el programa. Hoy entrevistamos al intendente de Nizacate, que fue noticia hace poco por haber publicado por haber puesto en un espacio público un ABC, un alfabeto de lengua de señas, y era el alfabeto estadounidense. Bueno, es eso, como hay tanto desconocimiento y imagínate cómo impacta en la comunidad sorda eso de decir, ¿por qué están hablando de algo que no saben y solamente tenían que acercarse y consultar con las personas que sabían? Entonces, también esto, ponen, no sé, hay una situación, necesitan cumplir con la parte de accesibilidad, Claro. ¿no? Y buscan una persona X. Sí. Cuando desde las asociaciones de intérpretes y desde de la comunidad sorda y desde las asociaciones de las comunidades sordas se trabaja en esto, que haya un equipo conformado por personas sordas, por personas formadas, no solamente que además tengan, que en lo posible tengan un título, cierto que todavía no todos son intérpretes titulados, pero que además trabaje conjunto con la comunidad sorda y con ciertos parámetros, o sea, vos no podés estar interpretando parada 2 horas. Es imposible. Lo que vos hagas en esa situación no va a ser de calidad. Eso está seguro. Entonces, parámetros de calidad, como decir, garantizar que la interpretación se rote cada 15 o 20 minutos, por ejemplo. Eso es un parámetro que puede derivar en tener una calidad en la accesibilidad. O sea que una interpretación de calidad requiere de al menos 2 personas que puedan ir rotando. De al menos 2 personas, exactamente. Entonces son cuestiones que son muy desconocidas. Y que, a ver, esas son mis presunciones sobre a qué se refiere con la calidad, ¿no? Claro. Esas serían como mis primeras hipótesis de decir, bueno, poner un intérprete no es garantía de calidad. ¿Qué sería de accesibilidad de calidad? Entonces, ¿qué sería la accesibilidad de calidad? Bueno, esta cuestión, la formación, el trabajo con la comunidad, como todas esas pequeñas cosas, pero bueno, igualmente es un trabajo que recién está empezando. Bien, nos quedan ahí un par de minutos. Te quería preguntar, quería llegar a eso antes, pero me pareció más pertinente que fuéramos por la investigación, que a la larga es lo que traes y pretendes plasmar acá, sobre el uso político que se le da a la lengua de señas, porque mi pregunta acerca de cuánto hacía que se venía luchando por que se legitimara legislativamente la lengua de señas, tiene que ver con esto de toda esta discusión sobre el lenguaje inclusivo y el uso de la inclusión. Digo, si desde el 2008 se viene peleando y hubo gobiernos que iban en contra de hablar con la E al momento de hablar con la oralidad, pero no le dieron lugar a esto, también entra en ese mundillo de pésimo gusto que es la utilización de estas causas cuando no se hace nada real para consolidarlo. Yo creo que es que por supuesto se hace desde un lugar de desinformación tremendo, porque cuando uno dice, bueno, que aprendan lengua de señas, ¿por qué hablan con la E? Primero que, ¿por qué tenemos que excluir a alguien? Digamos, esa es mi postura política, como si hay alguien que se siente identificado con la E, ¿por qué tenés que limitarlo? Y creo que toda la gente que dice esto tampoco sabe lengua de señas, ni tampoco se acerca a la comunidad sorda como para sostener esa bandera. De todas formas, en algún momento junto con una colega sorda escribimos un poco sobre eso porque el debate de el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con la lengua de señas argentina, porque la lengua de señas argentina no marca género. Claro. O sea, no hay, o sea, no marca género gramatical en el sentido de que si yo digo, no sé, ¿qué sería? Gato y gata, es la misma seña, ¿no? Claro. No hay una marcación de género en la palabra. Entonces es un debate que es propio del español y que incluso sí se habla en el ámbito de la interpretación, porque, por ejemplo, yo le tengo que preguntar a la persona sorda si quiere que cuando yo hable, o sea, yo interprete el español, prefiere que use un lenguaje inclusivo o no.
Ujú. O sea, sí está en contacto el debate, por supuesto, pero no es una problemática propia de la lengua de las personas sordas de Argentina. Entonces, como es hasta llamativo en ese sentido, no tiene nada que ver. Es un debate que pasa por otro lado y que, por supuesto, en la comunidad sorda también hay diversidad. Entonces, muchas personas, cuando usan el español, muchas personas sordas, cuando usan el español al escribir o al pedir ser interpretadas, usan la E también. Entonces también es una cosa que se va cruzando y que creo que se ha usado políticamente de una forma que al menos hipócrita porque no se han preocupado por saber cuál es realmente el problema. O sea, la necesidad de las personas sordas era en ese momento el reconocimiento legal de su lengua. El debate del lenguaje inclusivo pasaba por otro lado. Entonces, no sé, al menos siempre pensé eso cada vez que leo los comentarios que, bueno, deberían aprender, sí, debería estar, porque de hecho es la lengua de coterráneos nuestros que no están accediendo, por supuesto debería estar incluida, pero no quita, una cosa no quita la otra, no tiene Sí, por sí. qué quitar la otra. Y bueno, al margen también el tema de la inclusión, que es ya otro debate también bastante en el que se puede entrar, porque la palabra inclusión también supone que hay alguien que incluya. Ujú. Eh, y como te decía al principio, o sea, las personas sordas dicen, yo pago los mismos impuestos que vos, ¿no? Con esta cosa de los impuestos que sí que está muy en boga, ¿no? Como Totalmente. yo pago lo mismo, o sea, vos no tenés que incluirme a mí. Ahora sí, yo tengo que poder contar con una cierta accesibilidad. Muy bien. Bueno, ¿te parece que estamos bien para concluir Sí. de esa forma o querés agregar algo más? Por ahí quedó Ah, algún sí, dato perdón. suelto, que Hay algo en el algo. tintero que tengas, que creas necesario. Sí, esto que te decía de que en septiembre hay muchas celebraciones con respecto a la comunidad sorda. Bueno, el sábado pasado, por ejemplo, fue el día de los intérpretes de lengua de señas argentina-español, que nace esa efeméride a partir de la primera vez que hay interpretación en el ámbito educativo. Y después, del 22 al 28 de septiembre, es la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra todos los años, y este año el lema es no hay derechos humanos sin derechos a la lengua de señas, ¿no? Perfecto. Y particularmente acá en Argentina, el 19 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Personas Sordas, en conmemoración de la inauguración de la primera escuela para personas sordas, que sigue existiendo. Y en Córdoba capital, bueno, yo no mencioné, digamos que yo trabajo particularmente con las asociaciones que son referentes en Córdoba capital, que son Sí. Crezco Más y la Organización Cordobesa de Sordos. Bien. Y el viernes 19 a las 15 va a haber un encuentro y visibilización por el Día Nacional de las Personas Sordas en la Plaza de la Intendencia. Así que en general hace varios años que se celebra ahí y que es sencillamente una reunión, llevamos unos mates y referentes de la comunidad sorda con sus banderas y demás cuentan cuestiones acerca de su historia, de sus luchas y de por qué se conmemora ese día, así que bueno, están invitadas. Bueno, muy bien. Queda hecha entonces allí la invitación. Repasábamos un poquito la agenda. Sofi, muchísimas gracias por la Muchas visita gracias. a Radio Tortuga. Cuando la rueda gire y te toque venir de vuelta, te estaremos esperando. Bueno, muchísimas gracias.